Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a resolver el problema que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera. Un conejo es perseguido por un perro. El conejo lleva una ventaja inicial de 50 de sus saltos respecto al perro. El conejo da 5 saltos mientras el perro solo da 2. Pero el perro en 3 saltos avanza exactamente lo mismo que el conejo en 8. La pregunta a responder es: ¿cuántos saltos debe dar el perro para poder alcanzar al conejo? Como siempre, en la solución de este tipo de problemas, empezamos por simbolizar las cantidades desconocidas. El símbolo que utilizamos, o los símbolos que utilizamos, normalmente son letras. Y una vez que establecemos esta simbología, con ella establecemos las relaciones algebraicas dadas en el problema para establecer la o las ecuaciones necesarias que nos permitan resolver dicho problema. Empezaremos pues por simbolizar el número de saltos que da el conejo. Número de saltos del conejo, le asignaremos la letra C. Número de saltos del perro, le asignaremos la letra P. Se nos dice que el conejo se encuentra en una posición 50 saltos, obviamente saltos de conejo, adelante del perro. Es decir, se encuentra en una posición C más 50 respecto al perro. El perro, para poder alcanzar al conejo, necesita reducir a 0 la distancia que lo separa del conejo. De ahí que podemos establecer la siguiente ecuación: P menos C más 50 tiene que ser igual a 0. Es decir, P menos C menos 50 igual a 0. P menos C es igual a 50. Y a esta ecuación le llamaremos la ecuación número 1. P menos C igual a 50. Se nos dice que por cada 5 saltos que da el conejo, el perro solo alcanza a dar 2. Por lo que podemos decir que hay una relación de 2 a 5 entre los saltos del perro respecto a los saltos del conejo. De ahí que podemos establecer la relación P es igual a 2 quintos de C. Y a esta le llamaremos la ecuación número 2. Además se nos dice que por cada 3 saltos que da el perro, avanza exactamente lo mismo que el conejo en 8. De ahí que podemos establecer la siguiente relación: P es igual a 8 tercios de los 2 quintos de C. Es decir, 8 por 2, 16, 3 por 5, 15, C. Esto lo que nos está diciendo es que por cada 16 quinceavos de saltos de conejo que avanza el perro, el conejo avanza 1. De ahí que vamos a sustituir, a esta le llamaremos la número 3. Vamos a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1. La ecuación 3, 16 quinceavos de C, en la ecuación 1. Tenemos por lo tanto 16 quinceavos de C menos C
es igual a 50. Resolviendo la resta de fracciones que tenemos en el denominador, tendríamos 16c menos 15c, es decir, el mínimo común múltiplo de 15 y de 1 es 15. 15 entre 15 es 1 por 16c, 16c. Menos 15 entre 1 es 15 por c, 15c. Y esto sobre 15. Y esto es igual a 50. De ahí que tenemos que c, voy a borrar esta parte, de ahí que tenemos que una c es igual, una c sobre 15 es igual a 50. Por lo tanto, c es igual al producto, puesto que 15 se encuentra dividiendo en el primer miembro, lo vamos a transponer multiplicando para el segundo miembro. 15 por 50 y nos da 750. Y tenemos, por lo tanto, el número total de saltos que da el conejo. 750 saltos. Pero no se nos pregunta cuántos saltos da el conejo. Nos preguntan cuántos saltos da el perro para alcanzar a atrapar al conejo. Los 750 saltos son los saltos que alcanza a dar el conejo antes de que el perro lo atrape. Por lo que el perro, si sustituimos esta que le vamos a llamar la ecuación 4, si la sustituimos en la ecuación 2, vamos a obtener el número de saltos que tiene que dar el perro para poder atrapar al conejo. Por lo que tenemos la ecuación 4, la sustituimos en la 2. 4 en 2. Y vamos a tener, por lo tanto, que el perro da 2/5 de 750. Y 2/5 de 750, 2 por 750 es igual a 1500. 1500 entre 5 y obtenemos, por lo tanto, que el perro da 300 saltos. Y ese es el resultado, esa es la solución a este problema. El perro necesita dar 300 saltos para poder atrapar al conejo, el cual da en ese mismo tiempo 750 saltos. De esta manera, este ejercicio, este reactivo, queda totalmente resuelto. Si nuestro material te es útil, suscríbete a nuestro canal. Dale un like a este video y compártelo. Y no olvides que si tienes alguna duda, la escribas en un comentario. Este problema me fue enviado por un amigo. Espero con esto haberle ayudado. Hasta la próxima.